Yo antes de tener el Espíritu Santo, mi vida era vacía, sentimentalmente, y espiritualmente. Yo me sentía vacía, me sentía devaluada como mujer, sentía que no valía nada. A través de una relación que yo tuve, todas las palabras quedaron muy impregnadas en mi mente. Entonces, eso fue lo que provocó que yo me sintiera nada. Las palabras a veces llegaban a mi cabeza y yo me las compraba. O sea, yo llegué al grado de creer que pues realmente era verdad todo lo que me decían. El día a día, decir pues que no vales como mujer, pues tú te lo crees cuando te lo dicen todos los días. A veces te compras, realmente te compras todo eso. Llega al grado que tú te sientes nada y dices, pues realmente si no valgo nada. Llegó a pasar por mi mente decir, yo me quiero morir. Me sentía sola. A pesar de que yo trabajaba rodeada de compañeros y todo, yo me sentía sola, como si no estuviera nadie conmigo. Entonces, yo podía estar siempre sonriente con mis compañeros, siempre alegre, compartiendo con ellos, pero siempre era yo estar 5 minutos conmigo y decir, ¿por qué? Yo llego al Templo de los Milagros, escucho hablar del Espíritu Santo y yo anhelaba, yo deseaba conocer y decía, ¿qué es conocer, no? El pastor siempre decía, tenemos que recibir el Espíritu Santo porque nos llena, ¿no? Y decía yo, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿No? Yo quiero conocerlo, ¿no? Y decía, yo buscaba de todas las maneras, ¿cómo yo poder hacer? Entonces llega al grado que dices, ahora yo quiero un encuentro con Dios. En eso viene un ayuno de Daniel y el pastor dice, vamos a hacer un ayuno de Daniel a buscar el Espíritu Santo. Y yo lucho por buscar el Espíritu Santo, yo sacrifico mi yo para Dios. En el transcurso del ayuno de Daniel, yo aprendí que debía de perdonar. Debía yo dejar todas las cosas del mundo, que debía yo de, más que nada, perdonarme a mí misma y conocer lo que realmente yo valía. Ahí yo me doy cuenta que realmente si yo buscaba dentro de mí, yo me iba a encontrar. En el ayuno de Daniel yo dejé todo, dejé las malas amistades, dejé los chismes, dejé el pecado, dejé realmente todo. Entonces ahí fue cuando el Espíritu Santo desciende. Cuando yo recibo el Espíritu Santo, sentí tanta paz en mi alma que jamás había sentido. Me sentí tan, no sé, tan grande, tan, así como, tan valiosa. Me sentí así como si Dios tocara dentro de mí, el Espíritu Santo fuera llenarme de tanta paz, de tanta confianza, de tanta certeza, de decir que yo valía mucho. Emocionalmente mi vida es transformada porque realmente ya no necesito a nadie y no necesito agradar a nadie, simplemente necesito yo y realmente valorarme yo como mujer, saber que yo valgo mucho, saber que realmente no hay ni segundas ni terceras personas que te digan que tú vales para valorarte. Hoy soy feliz conmigo misma, hoy puedo dar lo que yo tengo. Mi vida está totalmente transformada gracias a que recibí el Espíritu Santo en el ayuno de Daniel.